en este día. Esperamos como siempre que se encuentren bien, esperamos que Dios les haya estado bendiciendo a lo largo de toda esta semana y como siempre, ¿verdad? Una vez más estamos en este medio, a través de este medio, compartiendo la maravillosa palabra de Dios, si es que el Señor lo permite que terminemos, porque ya ve que a veces hay algunas situaciones, ¿verdad? Mi papá tenía un dicho popular que no es bíblico, pero muy cierto. Decía que a veces del plato a la boca se cae la sopa. Y bueno, esperamos que el Señor nos permita terminar hasta el final. Bueno, muy bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Méndez, Pastor Gustavo Méndez, de la ciudad de Córdoba, Veracruz, en México. Espero en este día poder compartir la palabra de Dios como el Señor desea y espero que la enseñanza nos sea de bendición y edificación a todos en este día. Bueno, el título de la enseñanza de este día es Luz Admirable. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la luz de Dios, algunos aspectos acerca de la luz de Dios. Y bueno, Luz Admirable. En este día vamos a iniciar con una cita bíblica que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 12 al 16, 16 y 17. Capítulo 4, versículo 12 al 17. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago de la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Versículo 17, tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Dice la Escritura que después de esto, ¿verdad? El Señor Jesucristo comenzó a predicar, comenzó a hacer un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Dice a partir de este momento, dice desde entonces Jesús comenzó a predicar, ¿verdad? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos les ha llegado, el reino de los cielos está cerca, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él comenzó a predicar, empezó a hablar la palabra de Dios, que es la luz de Dios, ¿verdad? Y bueno, en esta porción de la Escritura, como vemos, precisamente se narra el cumplimiento de una profecía que se encontraba en Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2, ¿verdad? Mire, la Biblia dice, la palabra de Dios nos enseña, la historia nos enseña, que la región de Neftalí y Zabulón, históricamente en el tiempo de Jesús, era una región despreciada por los judíos, despreciada y que estaba sumida en una verdadera oscuridad espiritual y habitada por gentiles. La tierra de Zabulón y Neftalí, que era parte, es un territorio que originalmente era parte del reino de Israel. Acuérdense que cuando Dios saca de Egipto al pueblo de Dios, andan 40 años vagando por el desierto y al final de los 40 años, ¿verdad? El Señor los introduce a la tierra prometida y empieza a hacer la repartición. La repartición en la guerra de conquista, dicen los historiadores, que tardó alrededor de 7 años y la repartición como unos 25 años en total. Y bueno, dentro de ese territorio precisamente había dos territorios que era el territorio de la tribu de Zabulón y de Neftalí. Zabulón y Neftalí era parte de las 12 tribus de Israel. Solamente que en el tiempo de la diáspora, el tiempo del cautiverio, la diáspora de Israel, cuando los asirios los conquistan por causa de su maldad, de su pecaminosidad, y posteriormente en el cautiverio babilónico, la historia nos enseña que esas naciones paganas que los conquistaron trajeron gentiles, trajeron gente que no era precisamente del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, habitar en esas tierras, ¿verdad? Y se empezaron a entremezclar las costumbres, la ideología, los credos religiosos con el credo de Israel. Y a partir de ese momento esa zona quedó, por decirlo así, paganizada, ¿verdad? Corrompida por las costumbres inmorales. Inmorales y aparte de eso, idolátricas, ocultistas, etcétera, etcétera. Y por eso es que posteriormente, después de varias colonizaciones de la tierra de Israel por los imperios babilónicos, persa, griego y romano, muchas partes de Israel quedaron habitadas por gentiles que no conocían las costumbres del pueblo de Dios ni las Sagradas Escrituras.
En algunos lugares, ¿verdad? Como por ejemplo Samaria, se dice que en Samaria cuando los asirios trajeron a gente que no era judía, que no era israelita, dice que Dios empezó, por sus pecados, su pecaminosidad, Dios empezó a atacarlos a través de las fieras salvajes. Entonces consultaron al rey, y el rey consultó precisamente a los sabios de Israel, cuál eran las costumbres del rey del Dios de Israel, para que precisamente lo adoraran, ¿verdad? Lo adoraran como Dios decía que se debía de adorar en la ley de Moisés. Más sin embargo, no se apartaron del paganismo. De ahí nacen los famosos samaritanos, ¿verdad? Los samaritanos son una raza híbrida, una mezcla entre judíos y gentiles, judíos y paganos, pero que al fin y al cabo tenían su propia ideología religiosa con respecto a Dios, como pasa con muchas religiones en la actualidad. No sé si usted lo sepa, y bueno, aquí quiero hacer un breve paréntesis, pero en la actualidad hay muchas religiones que hablan acerca de Dios, que hablan de las cosas de Dios, pero que no verdaderamente son de Dios. Son religiones híbridas, ¿verdad? Que tienen en su teología, en su acervo doctrinal, tienen una parte de buena doctrina, de sana doctrina, pero tienen una gran parte de falsas doctrinas, de herejías. Y bueno, eso no nos vamos a meter en eso, pero es solamente un comentario. Y bueno, la palabra de Dios nos enseña que con el paso de los tiempos, la palabra de la historia también nos enseña que con el paso de los siglos, los israelitas, los judíos y los israelitas regresaron a su tierra, pero se encontraron con un ambiente social, cultural y religioso paganizado, que obviamente estaba sumido en las tinieblas, en las cuales ellos se tuvieron que desenvolver, y a su vez, obviamente, pues se entiende que se corrompieron, se contaminaron con las costumbres paganas. La Biblia dice en Corintios que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, por eso es indispensable que el pueblo de Dios se mantenga apartado. No que tenga que irse a vivir a una gruta o a un monasterio, pero sí tener un cuidado de apartarse del mundo, o sea, de las costumbres del mundo, y de hacer amistad íntima con gente que no es cristiana, ¿sí? No puede, eso no quiere decir que usted no pueda tener amigos del mundo, pero si tiene amigos del mundo, debe de ser con la intención de alcanzarlos para Cristo, de convertirlos. La palabra de Dios dice en Jeremías que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. Ahora, los judíos del tiempo de Jesús, de la región de Neftalí y Zabulón, histórica racialmente eran parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero moral y socialmente se habían paganizado, eran paganos en costumbres y forma de vida. Por lo tanto, en ellos había una gran necesidad de parte de Dios de hacerles llegar la luz del Señor, la luz de Dios. Para ello precisamente vino nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Como la luz perfecta de Dios. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, Jesús manifestó y representó perfectamente todo lo que Dios es en carácter, ¿verdad? En carácter, en naturaleza, en esencia espiritual, o sea, en el amor de Dios, en la bondad de Dios, en la justicia, la compasión, la misericordia, la pureza, la santidad, la fidelidad de Dios. Y precisamente Jesús vino a mostrar cómo era Dios con su forma de vivir, pero también a mostrarnos cómo era Dios con sus palabras, con sus enseñanzas. La Biblia enseña que Jesús vino a enseñarnos perfecta y correctamente cómo era Dios, y no cómo se enseñaba o se mal enseñaba en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Para ese tiempo y unos siglos o décadas quizás antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vino verdaderamente a traernos la luz de Dios, ¿verdad? Cómo era en realidad, ¿sí? Cómo era verdaderamente en realidad, porque en los tiempos de Jesús había mucha religiosidad, como pasa muchas veces. No sé si se ha dado cuenta, pero cada cierto tiempo se dice que antes de un avivamiento, ¿qué es un avivamiento? Bueno, un avivamiento es una renovación espiritual en la cual el pueblo de Dios, que se ha alejado de Dios, que lleva solamente una vida religiosa, ¿verdad? Una conducta, una vida religiosa, pero que no vive según la voluntad de Dios, según el criterio, los mandamientos y la esencia espiritual de Dios, ¿verdad? Se han alejado, tienen una vida religiosa, pero espiritualmente están muertos. Entonces, antes de un avivamiento siempre hay una gran religiosidad en el mundo, ¿verdad? Y a veces en el peor de los casos ni siquiera el pueblo de Dios que pertenece a Dios ni siquiera tienen esa religiosidad.
Y es en esos momentos precisamente cuando Dios, ¿verdad?, hace resplandecer su luz. De alguna u otra manera Dios se las ingenia para que su luz nos resplandezca. Ahora, de manera de comentario, ¿verdad?, de manera de ilustración, quisiera seguir el siguiente comentario para esta enseñanza. Mire, cuando alguien anoche se levanta en la penumbra, usted a lo mejor en la noche se levanta en la penumbra, y bueno, no sé si su casa sea chica, grande, ¿verdad?, o sea, una residencia, pero cuando nos levantamos en la noche y queremos un vaso de agua, generalmente vamos a, normalmente, no sé usted, ¿verdad?, pero al menos yo en lo personal, en la noche cuando me levanto, no prendo la luz interior porque me molesta, ¿verdad?, me molesta mis ojos, sino que prendo una luz exterior, ¿sí?, a mi casa, y todo está en penumbra, ¿verdad? Hay una penumbra, sí hay luz, pero hay una luz muy, muy tenue, ¿verdad? Una luz que entra por la ventana y nos dirigimos hacia la cocina para tomar un vaso, para beber agua. Y verdaderamente, así en medio de la penumbra, no, pues no se puede ver si el vaso está totalmente limpio, ¿verdad? Si no tiene nada y todo parece bien. Pero solo, ¿verdad? Solo hasta que prendemos la luz es cuando nos damos cuenta si verdaderamente el vaso está totalmente limpio o está sucio, está contaminado con algo, bueno, ¿verdad? Porque la luz manifiesta el verdadero estado de las cosas. La luz es indispensable para la vida, no sé si usted lo sepa. Nosotros los seres humanos y la mayoría de los seres vivos necesitamos la luz para poder llevar a cabo nuestra vida en este mundo. Igual, por ejemplo, las plantas necesitan de la luz. Nosotros necesitamos de la luz para trabajar, los animalitos necesitan la luz para vivir, ¿verdad? Y bueno, no sé si en alguna vez le ha pasado que se levanta usted, toma un vaso, ¿verdad? A la hora de echarle agua, pues en penumbra no se ve, pero a la hora de llevárselo a la boca, usted de momento se da cuenta que siente algo extraño en su boca, y cuando prende usted la luz se da cuenta que había, por ejemplo, una cucaracha, o había excremento de cucaracha, ¿verdad? Y dice uno, ¿por qué no me di cuenta? Bueno, no me di cuenta porque no había una luz suficiente. De igual manera, escuche, de igual manera, en aquellos tiempos, en el tiempo cuando el Señor Jesucristo vino precisamente a la región de Neftalí y Zabulón, algo más o menos así pasaba en esa región de Galilea, la gente de Galilea, Galilea de los gentiles, como se conocía, ¿verdad? Porque ellos vivían en medio de una sociedad que históricamente, social y culturalmente se decían que eran parte del pueblo de Dios, pero en realidad vivían en medio de una sociedad que se había creado en ese mundo, en una cultura altamente pagana, con costumbres corrompidas, y aparte de eso, en un buen punto, idólatras. Y a pesar de que ellos eran israelitas, se encontraban inmersos en un mundo, en un ambiente corrompido y por la influencia helénica y romana. Los helénicos, verdaderamente se dice que ahí en el Imperio Romano, ¿verdad?, en la cultura helénica, estaba el trono de Satanás por todas las enseñanzas, la filosofía. Mire, la filosofía, no sé si usted lo crea o no lo pueda creer, no lo quiere aceptar, pero la verdad de las cosas es que la filosofía es un tipo de religión. ¿Qué es una religión? Una religión es aquello, ¿verdad?, que es una forma, no es una forma, es un conjunto. Una religión es un conjunto de credos, de dogmas, de ideas, de filosofías de vida, ¿verdad?, que si bien pueden contener algo de Dios, ¿verdad?, algo de la luz de Dios, pero realmente una religión está contaminada por el paganismo, por la oscuridad del mundo, ¿verdad? Como decía yo hace rato, hay religiones que hablan de Dios, ¿verdad? No hablemos de religiones como el budismo, como el islamismo, sino religiones que hablan de Dios, como los testigos de Jehová, el mormonismo, el catolicismo mismo, ¿verdad? Habla acerca de Dios, habla acerca de la fe en Dios, pero tiene muchas cosas que son costumbres paganas, que son ideas paganas, ¿verdad?, que no están en la Biblia. Todo lo que no está en la Biblia es paganismo, definitivamente, ¿verdad? Entonces, así muchas veces estaba el pueblo, está y a veces estaba el pueblo de Dios ahí en la región de Galilea, donde el diablo había corrompido ampliamente al pueblo de Dios a través de la mala influencia de los gentiles, de los paganos. Y es por eso, ¿verdad? Es por eso que probablemente por voluntad y criterio divino, Jesús tuvo que iniciar su ministerio ahí, porque Dios siempre atiende lo más urgente. Dios veía y sabía perfectamente, el Señor sabía que en esa región el pueblo de Dios estaba altamente corrompido, ¿verdad? Y fíjese que hay algo muy interesante aquí. Cuando la gente está
La Biblia dice que Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y dijo lo siguiente, yo vine a llamar dice, no a los que se creen santos, a los que se creen justos, sino a los que saben perfectamente que están perdidos, que están corrompidos. Y de hecho, cuando la gente a veces está más perdida, más corrompida, no la gente religiosa, porque la gente religiosa no es lo mismo ser espiritual verdaderamente, no es lo mismo vivir en el espíritu y en verdad, a ser religioso. Son dos cosas parecidas, pero mucho, muy diferentes. Cuando la gente vive en espíritu y en verdad, conforme a la voluntad de Dios, o sea, vive en Cristo verdaderamente, llevan una vida agradable a Dios, conforme a la voluntad de Dios y tan tal. Pero cuando la gente religiosa tienen una forma de vida devocional, religiosa, por costumbre, ¿verdad? Rutinaria, asisten a la iglesia, se congregan, leen la Biblia, cantan, danzan, saltan, participan en ministerios, evangelizan inclusive, etcétera, etcétera, predican incluso la palabra de Dios, sirven, dando clases con los niños, etcétera, etcétera. Pero su forma de vida y algunas de sus costumbres están paganizadas, o sea, están corrompidas. Su modo de vivir, su modo de pensar y su modo de hablar, ¿verdad? Y esa es la gente más difícil de convencer, porque cuando Jesús vino, ¿verdad? Dice la Biblia que vino ahí a la tierra de Neftalí y Zabulón. En Isaías decía que una gran luz les había resplandecido, o sea, ellos se dieron cuenta cómo era Dios verdaderamente, cuál era la voluntad de Dios y no lo que ellos habían creído por costumbre. Desgraciadamente, uno de los logros más grandes del diablo es hacer, con el paso del tiempo obviamente, que la oscuridad se vuelva parte de la forma espiritual de vivir del pueblo de Dios y la luz, perdón, las tinieblas la hace pasar como luz. Por eso el Señor Jesucristo en otras partes dice, ¿verdad? Dice, asegúrate de que la luz que crees tener, ¿verdad? Sea verdaderamente luz y no tinieblas, porque si son tinieblas, entonces muy densa será la oscuridad que está dentro de ti. Es algo indispensable tener una luz verdadera y no creer que la luz que tenemos es en realidad luz, cuando en realidad es tinieblas o son tinieblas. Así le pasa a mucha gente que tiene un celo muy grande, puede tener un celo muy grande por Dios, pero en realidad hay muchas tinieblas, mucha oscuridad espiritual y escritural en sus vidas. Doctrinal más que nada, no tanto escritural, sino doctrinal. Mire, el ministerio del Señor Jesucristo siempre, siempre se intensifica cuando su pueblo anda más perdido, ¿verdad? Anda más perdido, anda más corrupto. Es cuando el Señor viene, bueno, en la actualidad ya no viene Él, pero envía, ¿verdad? Obreros a su mies, envía obreros a sus campos, ¿verdad? Y empieza a hablar a su pueblo. Generalmente cuando la gente está más perdida, más alejada, es cuando la gente permite que la luz le resplandezca y se fascina con esa luz y decide volverse a Dios. Porque precisamente cuando andamos en una completa oscuridad es el tiempo en el que el Señor nos hace resplandecer su luz en los ojos de nuestro entendimiento. Y generalmente el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios puede, cuando ve la luz de Dios, ¿qué es la luz de Dios, ¿verdad? La luz de Dios es Jesús, principalmente, ¿verdad? Y también la luz de Dios está en su palabra. La luz de Jesús tiene que ver con su forma de vida, con su forma de ser, de pensar, de vivir, de existir, ¿verdad? Tiene que ver con su santidad, su pureza, su justicia, su amor, su bondad, su fidelidad y su misericordia, ¿sí? Y cuando Jesús hace resplandecer, el Señor Jesucristo hace resplandecer su luz, la hace resplandecer en medio de la oscuridad que hay en nuestros corazones. Ahora bien, escuche, cuando la luz del Señor brilla en medio de la oscuridad, es cuando entonces nosotros nos damos cuenta de la verdadera condición espiritual. Cuando alguien se ha corrompido en el pueblo o en el mundo, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que hay mucha gente en el mundo que tiene una religión que habla acerca de Dios, de las cosas de Dios, pero que verdaderamente, y creo que todos nos podemos dar cuenta, no creo que no soy el único, los que conocemos de Dios, de la palabra y de Cristo, nos podemos dar cuenta que hay mucha gente que precisamente cree, la luz que cree tener, cree que es la luz verdadera de Dios. Pero cuando empiezan a leer la Biblia o se les empieza a explicar la palabra de Dios, se empiezan a dar de muchas cuentas que están dentro de la palabra de Dios. O sea, la luz de Dios les empieza a alumbrar el entendimiento, su mente, su corazón, su entendimiento, y empiezan a darse cuenta de que lo que han estado creyendo y la forma en que han estado viviendo por mucho tiempo
pues verdaderamente son tinieblas, son oscuridad, ¿verdad? Y ahí es cuando empiezan a querer desear un cambio, empezamos, mejor dicho, en algún tiempo a querer desear un cambio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tanto la palabra de Dios como Cristo Jesús se vuelve un punto de comparación entre lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios. El Señor Jesucristo es como una plomada de albañil. No sé si usted conozca las plomadas de los albañiles, ¿verdad? Es como un péndulo, es una pieza grande de metal que se le pone un hilo, ¿verdad? Y arriba tiene otra parte, ¿verdad? Que es del mismo ancho que la pieza de abajo, y con eso los albañiles se le llama plomear, ¿verdad? Plomean las paredes para que cuando éstas las vayan construyendo, les vayan creciendo o vayan subiendo las paredes derechitas. O sea, porque si una pared no queda derecha, pues se puede caer, ¿verdad? Y mire, cuando la luz de Dios ha resplandecido en el corazón del hombre, el hombre que vive apartado de Dios, ¿verdad? Como aquel que ya tiene una relación con Dios, y la luz de Dios le resplandece en su corazón, y se da cuenta de las cosas en las cuales está equivocado, está perdido, a partir de ese momento desea tener un cambio en su vida, ¿verdad? Normalmente la gente cuando ve la luz de Dios desea tener un cambio. Pero ¿qué pasa a veces, verdad? Que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta, nos damos cuenta que a pesar de que hemos deseado un cambio, a pesar de que hemos intentado tener un cambio en nuestras vidas, un cambio de vida, un cambio espiritual, comprendemos que no podemos hacerlo, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, pues es que yo sí está bien lo que Dios dice y todo, pero yo no puedo hacerlo, ¿verdad? Y ahí es a veces donde mucha gente se desanima y abandona el camino, ¿verdad? Pero cuando comprendemos que no podemos y sabemos que hay uno que sí verdaderamente puede, que es Cristo Jesús, que Jesucristo es el único que puede redimirnos del estado de corrupción, del estado de muerte espiritual en el cual estamos. Entonces nosotros debemos de hacer lo sabio, lo inteligente y lo adecuado. ¿Qué es eso? Venir a los pies del Señor Jesús y decirles, rogarle, suplicarle que nos transforme, que nos cambie, que nos dé una nueva forma de vida, como dice por ejemplo el Salmo capítulo 51. Acompáñame usted al Salmo capítulo 51. Vamos a la escritura, Salmo 51, que hay unas porciones que quiero leerle, ¿verdad? Salmo 51. A ver, déjenme buscarlo aquí en mi Biblia. Dice Salmo 51, versículo 1 y 2 primero. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, conforme a tu inmensa bondad, y borra mis transgresiones. Y luego dice el versículo 2, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti y solo contra ti he pecado, y he hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Escuche el famoso versículo 5 del Salmo 51, dice, en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Yo sé que tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has enseñado. Y luego dice el versículo 7, purifícame con hisopo y quedaré más limpio. Quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco de la nieve. Versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Fíjese que cuando nosotros venimos a los pies de Dios, a los pies de Cristo, es porque, ¿por qué venimos? ¿Por qué la gente viene a los pies de Cristo Jesús? Bueno, porque cuando la luz de Dios le resplandece, y ahorita vamos a ver las tres formas o los tres medios a través de los cuales se manifiesta la luz de Dios. Cuando la luz de Dios viene a nosotros a través de uno de esos tres medios de los cuales ahorita voy a hablar, nosotros comprendemos que estamos perdidos, que estamos alejados de Dios y que verdaderamente estamos muertos, y lo peor de las cosas es que estamos condenados a la perdición eterna. Por eso es indispensable la predicación de la palabra de Dios y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio de Dios. Entonces, cuando el hombre comprende esto, primero que nada se da cuenta que no puede cambiar por sí mismo, que ha querido cambiar su vida, su carácter, su modo de vivir, pero no ha podido, ¿verdad? Hasta que se le presenta al único que le puede cambiar, al único que le puede transformar, que le puede salvar, que le puede restaurar y ahora le puede dar vida eterna, o sea, la vida de Dios, la esencia de Dios. Y cuando nosotros comprendemos esto, nosotros debemos de desear lo que decía aquí el salmista, lo que decía David, ¿verdad?
venir delante del Señor y decirle: Señor, veo mi maldad, veo lo inmundo que soy, veo que estoy completamente corrompido. Por lo tanto, te ruego, te suplico, Señor, yo reconozco mis transgresiones delante de ti, tengo presentes mis pecados, por lo tanto te suplico que me laves de toda mi maldad y me purifiques, me limpies de mi pecado, ¿verdad? Límpiame, Señor, purifícame y quedaré más blanco que la nieve. Y el versículo 10 de este Salmo 51, que es un versículo muy, muy importante, ¿verdad? En cuanto a la restauración, a la purificación, es en el cual nosotros le podemos decir a Dios, le podemos decir al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Por qué? Porque solamente, escuchen, no hay nadie en el mundo, ni nada, ¿verdad? Ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni un terapeuta, ni un motivador, ¿verdad? Ni ninguna filosofía, ningún credo religioso, no hay ninguna terapia, ¿verdad? No hay ninguna idea filosófica que pueda arreglar el problema de fondo del hombre. ¿Cuál es el problema de fondo del hombre? El pecado. ¿Qué es el pecado? Es la maldad, la iniquidad que entró en la raza humana allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron en contra de Dios, cuando desobedecieron a Dios, ¿verdad? Y el único que tiene ese poder, esa autoridad, y usted a lo mejor que conoce la Biblia va a decir: oye, como que estás mal, pero no, la Biblia nos enseña que el único al cual se le ha dado esa autoridad, ¿sí? Porque el poder para limpiar, purificar y salvar lo tiene tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Dios ha decidido que el único que tiene esa autoridad y en quien está, en la mano de quien está, poder hacerlo o llevarlo a cabo, efectuarlo, ¿sí? Es en las manos del Hijo de Dios, de Jesucristo. Por eso Jesús dijo: se me ha dado toda autoridad de los cielos y la tierra, ¿verdad? Y dice el mismo Señor Jesucristo, dijo que Él tenía el poder para dar vida y para dar muerte. Si el Señor quiere, ¿verdad? Y nosotros le rogamos y le suplicamos, Él puede darnos vida, vida eterna, vida en abundancia. Y también, aparte de eso, puede purificarnos espiritualmente, puede purificarnos moralmente. La Biblia dice que Él es el único que puede purificar nuestra conciencia de actos que conducen a la muerte, o de actos pecaminosos que conducen a la muerte. Puede purificar nuestra conciencia, ponerla como debe de ser, ¿verdad? Y aparte de eso puede darnos vida eterna. Él puede renovar la firmeza de nuestro espíritu, de nuestro corazón, y darnos esa renovación espiritual. Precisamente, ¿verdad? Porque Él es la luz que proviene de Dios. Ahora escuche. En el momento que una persona es alumbrada, es iluminada por primera vez y viene a la luz, ¿verdad? Se arrepiente de sus pecados, reconoce que está perdido y reconoce que necesita un Salvador, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y se entrega de todo corazón a Cristo Jesús para que Cristo Jesús lo salve, lo renueve, lo transforme y le administre vida eterna. A partir de ese momento, ¿verdad? A partir de esa primera iluminación real y verdadera que proviene de parte de Dios, a través de la palabra, a través de la revelación del Espíritu Santo, la revelación de su palabra en nuestros corazones, a partir de ese momento necesitaremos una constante y apropiada iluminación, ¿sí? Ser alumbrados, ¿verdad? Ser iluminados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, en todas las etapas de nuestro crecimiento espiritual y nuestro andar sobre la tierra. Y esa iluminación correcta solo puede venir a través de tres fuentes principales. ¿Cuáles son las tres fuentes principales a través de la cual viene la luz verdadera? Número uno, la presencia de Dios, la Biblia y la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué es la luz? La luz se dice que es la ausencia de oscuridad, es el elemento creado por Dios que sirve para poder apreciar las verdaderas características y esencia de las cosas. Con la luz se pueden apreciar los más mínimos detalles que a simple vista no se ven. Yo cuando quiero, no sé si a usted le pasa, será porque a lo mejor tengo ya la vista cansada, pero cuando quiero ver algo bien a cabalidad, ¿verdad? Ver algo bien detenidamente, pues tengo que poner una lámpara, ¿verdad? O creo que a todos nos pasa cuando queremos analizar y detallar algo, cómo está verdaderamente construido o en qué condiciones está. Pues todo ponemos las cosas bajo una lámpara y la luz manifiesta las cosas como verdaderamente son, como verdaderamente están.
pero la luz verdadera, porque hay luces oscuras, ¿verdad? Luces sordas que sí hacen resaltar ciertas cosas, ¿verdad? La luz morada que hace resaltar, por ejemplo, si hay sangre o hay algunos otros elementos químicos, pero el resto de los detalles se pierden. Por eso es indispensable una luz apropiada. Una luz apropiada, una luz perfecta para poder apreciar todas las cosas. Y esa luz que viene de parte de Dios, la primera fuente de iluminación, la primera fuente de la luz de Dios, primero que nada es la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, dice el Salmo 36, versículo 9, dice, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Cuando la presencia de Dios viene a nosotros, o más bien nosotros vamos a la presencia de Dios en oración, a través de la oración, de los tiempos de intimidad. No sé si se ha dado cuenta que usted está orando y de momento le viene a su mente, a su cabeza, a su mente, a su corazón, cosas que no se había usted dado cuenta de su vida, de su persona, de su familia, por ejemplo, de su trabajo, de su ministerio, de cualquier asunto en esta vida, ¿verdad? Como que de momento decimos como que me cayó el 20, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, como Dios es luz, Dios nunca será oscuridad ni tinieblas. Como Dios es luz, siempre alumbra nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, y nos muestra cosas que a veces a través de los sentidos, a través del razonamiento no podemos comprender o no hemos alcanzado a visualizar, ¿verdad? Y esto es una revelación espiritual de las cosas. También está en la revelación de parte de Dios, el alumbramiento que proviene de parte de Dios. O sea, precisamente de estar en su presencia viene, por ejemplo, la revelación o la profecía, ¿verdad? Cuando Dios te muestra. Otra de las cosas que Dios hace es a través del don de ciencia, el don de conocimiento, donde Dios te permite conocer ciertas cosas que a simple vista o no se pueden comprender o que bien a la vista humana no son apreciables, o sea, no te puedes dar cuenta, por ejemplo, una situación en la cual hay una sociedad, por ejemplo, una sociedad, no te das cuenta que tu socio te está traicionando, ¿verdad? O que en la iglesia alguien está tramando hacerte daño. Y cuando estamos en su presencia, cuando estamos ahí en la presencia de Dios, Dios te muestra en qué está mal. Yo recuerdo que hace muchos años, nosotros, por desgracia, caímos a un lugar, a una congregación carismática, neopentecostal, de la cual veníamos huyendo de ese mundo, de ese medio herético. Caímos ahí. Caímos ahí porque en ese lugar se decía que Dios había dado una palabra en la cual decía que todos los miembros de esa iglesia, de esa congregación, iban a ser los más prósperos y más ricos de la región, ¿verdad? Entonces, claro que te dicen eso y dices, no, pues de aquí soy, caí al lugar indicado, ¿verdad? Pero resulta que la persona que estaba al frente de esa iglesia, pues verdaderamente no, era un hombre sumamente religioso, pero no era un hombre de Dios. Primero que nada, porque era un hombre extremadamente avaricioso, siempre hablaba de dinero, siempre hablaba de prosperidad. Y cuando en las iglesias se habla de eso, obviamente siempre se va a hablar de que pues siémbrale, ¿no? Échale, cáite con tu diezmo, con tu ofrenda, con tu primicia, ¿verdad? Y verdaderamente era un hombre que se robaba las ofrendas. O sea, no usaba las ofrendas para lo que son, ¿verdad? Las ofrendas deben de ser primero que nada para la obra de Dios. Y después, si son suficientes y alcanza, bueno, pues será para mantenerse, si no tendrá que trabajar. Pero bueno, este hombre estaba metido en todo ese mundo carismático, usted sabe, de la confesión positiva, de la guerra espiritual, de atar y desatar, y de supuestas profecías, etcétera, etcétera. Nosotros estuvimos ahí alrededor de año y medio, 2 años, y en ese tiempo, nos empezaron a pasar muchas cosas malas. Una de ellas fue que yo me quedé sin trabajo por alrededor de un año, un poquito más. En ese tiempo, pues por más que buscaba trabajo, pues no se podía, ¿verdad? No lo encontraba yo verdaderamente. Y no es porque yo fuera flojo ni aparte de eso, pues obviamente vino una escasez muy fuerte. Y una de las cosas más terribles que nos pasó en ese tiempo es que en ese tiempo hubo una explosión en mi casa, bueno, una explosión que afectó mi casa, ¿verdad? Otra casa atrás de nosotros, hubo una explosión de un tanque de gas y cuando fue la explosión, la lumbre entró por uno de los cuartos, quemó parte de uno de los cuartos de mi casa, donde duermen mis hijas, o dormían mis hijas,
la cocina y otras cosas, pero fue un hecho verdaderamente terrible porque hubo una destrucción tremenda. Y pues uno creyendo que estás en un lugar, ¿verdad? Estás bajo la cobertura de Dios y en un lugar perfecto. Siempre me preguntaba, ¿por qué nos está pasando todo esto, Señor? Hasta que un día orando intensamente, pidiéndole dirección al Señor, en ese tiempo de oración, clarito escuché la voz de Dios que me dijo, apártate de ese hombre, que ese hombre es gran parte de las calamidades que te están ocurriendo, de todo lo malo que te está ocurriendo, ¿verdad? Entonces yo decidí cortar relación con esa persona, con esa congregación, con esa persona, y cuando yo decidí hacer eso, una de las primeras cosas que pasaron fue que ese mismo día, fíjense, durante un año, un poquito más de un año, yo anduve buscando trabajo incesantemente, metiendo solicitudes por todos lados, y no había yo podido, mis familiares, mi papá, mi mamá, trataban de ayudarme a que encontrara un trabajo, pero con sus amistades, y no se podía. Y precisamente ese día me llaman en la noche y me dicen, ¿sabe qué, señor Gustavo Méndez? Sí, cómo no. Le llamamos del municipio, ¿verdad? Del municipio de la ciudad, para que se presente usted a trabajar el día de mañana. Ese mismo día que Dios me habló, que en su presencia, ¿verdad? Recibí esa luz, esa revelación, porque yo no sabía en dónde estaba el mal. Yo oraba, hacía muchas cosas, ¿verdad? Oraba, me arrepentía, etcétera, etcétera, pero no encontraba yo dónde estaba la raíz de mi problema, la raíz del mal que nos estaba perjudicando, ¿verdad? Hasta que Dios me reveló eso, ¿no? Y cuando yo decidí cortar mi relación con esa persona, ese mismo día Dios cambió nuestra suerte. Ese mismo día me hablaron para que me presentara a trabajar al día siguiente al municipio de la ciudad, ¿verdad? Y a partir de ese momento nuestra situación, primero que nada económica y muchas otras cosas, cambió totalmente. Y era algo que precisamente, ¿verdad? Como dice aquí, por eso este salmo es esta porción bíblica es uno de mis escrituras favoritas, porque dice, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Cuando uno está en la presencia de Dios, estás orando, estás buscando a Dios, estás orando, ahí en su presencia viene la luz. Y aparte de que viene la luz, aparte de venir la revelación, ahí Dios nos muestra, aparte de que nos muestra cosas, también nos da el poder para hacer muchas cosas, nos da la pauta para hacer muchas cosas. Y ahí en su presencia, ¿verdad? Por eso dice que porque en ti está la fuente de la vida, es cuando Dios te da vida y te da vida en abundancia, tanto en lo espiritual como en lo natural, lo material, ¿verdad? Por eso es indispensable estar en la presencia de Dios. Y mira, cuando la presencia de Dios viene a nuestras vidas o venimos a Él nos revela cosas que no se pueden apreciar a simple vista, ¿verdad? Son cosas que se perciben en lo íntimo del ser por algo que se le conoce como intuición, ¿verdad? Porque Dios mismo es como una lámpara. Dice la Biblia que su luz es una luz más potente que 1000 soles, ¿verdad? Que la luz de 1000 soles, o sea, que la presencia del Señor Jesucristo. Cuando nosotros lo buscamos, ¿verdad? Y también ahí de su presencia emana su luz, ¿verdad? La luz de su santidad, de su amor, de su fidelidad, de su bondad. Y es cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Nos comparamos con eso que percibimos, que intuimos y nos podemos dar cuenta de lo mal que estamos, porque haz de cuenta como si te cayera el 20 y se te empieza a mostrar en aquellas cosas que estás mal, ¿verdad? Por eso es que mucha gente a veces no quiere ya orar, porque dice, no, si yo entro a la presencia de Dios, Dios me va a empezar a revelar todo lo chueco y lo cual estoy, ¿verdad? Pero verdaderamente pues no quiero o no puedo cambiar. Y mire, una vez que nuestro espíritu recibe tales cosas, ¿verdad? Entonces nuestro corazón empieza a examinar con la luz que recibimos de parte de Dios. Empezamos a examinar nuestra condición espiritual y hacemos un comparativo entre el modelo divino que Dios nos mostró, ¿verdad? Y empezamos a hacer un juicio con respecto a los patrones de conducta que estamos llevando. Fíjese que por eso dice también en la palabra, el Señor le dice a Moisés, cuando construyas el tabernáculo, lo vas a construir conforme al modelo, al patrón que se te mostró cuando estabas en el monte, en mi presencia, ¿verdad? El tabernáculo puede ser un tipo y figura, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque el tabernáculo era un lugar de adoración. Y la Biblia enseña que nosotros somos el templo, ¿verdad? Nosotros, la iglesia, pero también nosotros somos el templo, el tabernáculo de Dios, ¿verdad? Donde Dios viene a habitar. Y cuando estamos en su presencia, ¿verdad? En su presencia, ahí Dios nos muestra muchas cosas y conforme a esa revelación que tenemos de Dios, de su santidad, de su voluntad, de su justicia,
Nosotros debemos de edificar el tabernáculo de Dios, o sea, nuestras vidas, el templo de Dios. La segunda fuente, ¿verdad? La segunda fuente de iluminación que el hombre puede recibir es a través de la Biblia. Dice el Salmo 119, versículo 105, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Fíjese qué importante dice esta escritura, dice, tu palabra es como una lámpara. Si usted sale en la noche, ¿verdad? No sé si usted alguna vez le ha tocado caminar en el campo en medio de la más densa oscuridad, y no lleva usted una lámpara, ¿verdad? Usted está temeroso de que vaya a caer en una zanja, de que lo vaya a picar algún animal que no lo esté viendo, ¿verdad? O de que se pierda inclusive, se salga del sendero. Pero dice Dios en su palabra, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, ¿verdad? Es una lámpara, es la luz que sale de la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver qué es la luz de la palabra de Dios. Nos ayuda para alumbrar nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar en este mundo, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, escuche, lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. A mí me encanta esta porción de este versículo porque hay gente o hay grupos religiosos que le enseñan a sus adeptos cosas que parecen o que les dicen que es la verdad de Dios, ¿sí? Son las cosas perfectas de Dios, como por ejemplo hay una doctrina que enseña una doctrina católica que enseña que María es corredentora y es cointercesora juntamente con Jesús delante del Padre, ¿verdad? Esto por alguna interpretación de algunos pasajes mal entendidos, ¿verdad? De las Sagradas Escrituras, el pasaje ese de las bodas de Caná de Galilea, donde dicen que ahí la madre le pide al hijo que haga algo y de ahí ellos deducen que es cointercesora, ¿verdad? Corredentora también con el Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios nos dice en las epístolas a Timoteo, dice que el único intermediario entre Dios y los hombres, y que está sentado a la diestra del Padre, dicen las epístolas de Juan, dice que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, a través de la palabra de Dios podemos conocer lo que es la verdad, o sea, la verdad de Dios, no la verdad que se pregona en el mundo, ¿verdad? Y también nos hace ver en lo que está mal en nuestras vidas. La palabra de Dios nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra, o sea, todas las buenas acciones y comportamiento que debemos de tener en este mundo, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos conocer? A través de la luz de la palabra de Dios que emana de las Sagradas Escrituras, o sea, de la Biblia, de la palabra de Dios. Por eso Dios nos dice que la Biblia es como una lámpara en la cual emana su luz, o sea, los rasgos de su carácter, su pensamiento. Estos rasgos de su carácter y su pensamiento son como los hilos que ponen los albañiles para ir edificando las paredes, ¿verdad? Cuando ustedes, no sé si se ha dado cuenta, que cuando se va a levantar una pared, los albañiles ponen un hilo que en México se llaman reventones, no sé cómo se llaman en otro lado, ¿verdad? Ponen un hilo, lo plomean, ¿verdad? Para que quede derechito, ¿verdad? Quede a plomo. Y en base a esa referencia de ese hilo, es conforme van pegando los tabiques o los blocks, ¿verdad? Los blocks para levantar las paredes. Si no hubiera ese hilo a ojo humano, pues aparentemente iría derecho, pero ya a cierta altura se enchuecaría, ¿verdad? Podría quedar chueca. No dudo que haya alguien que tenga una percepción muy perfecta, algún albañil, que no le queden chuecas las cosas. No lo dudo. Probablemente sí, pero lo más probable es que no, ¿verdad? Para eso es que es necesario un hilo, ¿verdad? Que le muestre si va bien o va mal. Precisamente la luz de la palabra de Dios que está contenida en los mandamientos, en las ordenanzas, en las enseñanzas, en los proverbios y en muchas otras sentencias dentro de la Biblia, es precisamente los que nos ayuda a regir nuestra vida, ¿verdad? Y esa luz emana precisamente de la palabra de Dios, que son como los hilos que ponen los albañiles para levantar las paredes, como la plomada, ¿verdad? Y algunos otros elementos que se usan para construir una casa, ¿sí? Y todo eso está, ¿dónde? Contenido en la palabra de Dios. Ahora bien, la función de toda lámpara es emitir luz para alumbrar.
para saber, por ejemplo, por dónde caminar, dónde buscar correctamente las cosas y poder identificar las cosas en la oscuridad. De igual forma, cuando consultamos la palabra de Dios, consultamos la Biblia, nos sirve su luz que emana, ¿verdad? A través de la palabra, nos sirve de comparativo para saber en qué estamos cerrados y en qué vamos por buen camino, para seguir por ahí, ¿verdad? De ahí en adelante, esa luz nos debe de conducir a aquel que nos da la fuerza para cumplir con lo que nos ha mostrado por medio de su luz. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vemos en la palabra de Dios lo que comentaba yo hace rato, las cosas que debemos de hacer y las que no debemos de hacer, eso nos debe de conducir a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo, para rogarle y suplicarle que nos fortalezca en lo interior de nuestro ser, nos fortalezca con el poder de su Espíritu, con su presencia, con su poder y su gloria, para que podamos cumplir al pie de la letra eso que precisamente nos ha revelado a través de su palabra. ¿Sí? Eso es otra cosa que debe ocurrir cuando somos alumbrados. La tercera fuente de luz de parte de Dios, ¿verdad? La luz de Dios, a través de la cual emana la luz del Señor, es la iglesia, el cuerpo de Cristo. No estoy hablando de una religión en particular, ¿verdad? Que hable de Dios como el catolicismo, el mormonismo, el adventismo, los testigos de Jehová, que también se le conoce como lucelismo, ni movimiento carismático, ni pentecostal, ni protestante, ni emergente, ni mesiánico, etcétera, etcétera. Estoy hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de aquel grupo espiritual, cuerpo espiritual místico, universal, que está regido, que está unido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y obviamente por la fe en Cristo y la palabra de Dios. Es un cuerpo místico que no tiene que ver con una denominación, con una asociación religiosa, ¿verdad? Ni con cualquier cuerpo corporativo eclesiástico, sino con ese grupo universal de los que creemos en Jesús y que obviamente nos tenemos que reunir y congregar en algún lugar donde Cristo Jesús sea la piedra angular de la vida espiritual del hombre y la palabra de Dios sea la única autoridad para regir nuestras vidas. Pero bueno, mire, dice Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, dice, ustedes son la luz del mundo. Así como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón, por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Asimismo, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Una de las primeras cosas que podemos encontrar aquí es que la luz de Dios, la gloria y la luz de Dios se debe manifestar a través de la iglesia, o sea, se debe manifestar a través de su forma de vida. No es posible, ni bíblica, ni teológica, ni doctrinalmente es posible que la iglesia, el cuerpo de Cristo, que se dice que es el pueblo de Dios, viva de una forma contraria a lo que la luz de la palabra de Dios nos manifiesta, ¿verdad? Y cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, los cristianos, viven conforme a la luz de Dios, entonces ellos están proyectando, están reflejando la luz de Dios a través de su forma de vivir. ¿Sí? Por eso decimos que la tercera fuente a través de la cual emana la luz de Dios es la iglesia, o debe ser la iglesia. El mundo que nos rodea, y esto es algo muy tremendo y a su vez es un gran compromiso para nosotros los cristianos, es que el mundo que nos rodea debe de ver la luz de Dios a través de nosotros, a través de nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos y nuestra forma de pensar. ¿Sí? Porque no puedes estar diciendo que Dios es amor, que Dios es justicia, que Dios es santidad y a su vez estar pensando y haciendo lo que es contrario a lo que decimos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de transmitir la luz de Dios, la luz del Señor Jesucristo, a través de nuestra forma de vivir. Obviamente cuando venimos a los pies de Cristo, salimos de la oscuridad y venimos a la luz en Cristo, en el Señor, la vida del Señor empieza a fluir a través de nosotros y nos da un modo diferente de pensar, y ese modo diferente de pensar asimismo se va a reproducir en una forma diferente de vivir. Y así es como la luz de Dios debe de brillar a través de nosotros, de nuestros actos, palabras y pensamientos, en medio del mundo que está sumido en la oscuridad y está corrompido por el pecado.
La palabra de Dios nos enseña que también hubo cosas, escucha, esto es algo importante, esto es algo interesante. Hay cosas que son parte de la luz de Dios, como por ejemplo la sabiduría de Dios. Dice la escritura en Efesios 3 que hay cosas que estuvieron ocultas por siglos y que aún los ángeles deseaban conocer, deseaban saber, ¿verdad? Cómo ocurrirían y cuándo ocurrirían y qué cosas serían, ¿verdad? Pero Dios, la palabra de Dios dice que Dios solamente las ha revelado a través de sus hijos, o sea, a través de la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 10 y 11 dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, o su multiforme sabiduría, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Hay cosas que inclusive los ángeles de Dios y obviamente los ángeles del maligno no sabían y querían conocer, ¿verdad? Querían saber qué cosas estaban en el Antiguo Testamento que ocurrirían o qué es lo que sería en realidad, ¿verdad? Y por eso escuché, es que hoy muchas de las cosas que conocemos en cuanto a teología, cristología, soteriología, que es el estudio de la salvación, ¿verdad? Conocimiento doctrinal, escatología, que es el estudio final de los tiempos, apología, que es la defensa de la sana doctrina del Evangelio, y otras áreas y conocimiento de la sabiduría divina, Dios las ha podido revelar y transmitir solamente a través de la iglesia, solamente a través del cuerpo de Cristo, a través de la instrucción, la enseñanza, revelación y sabiduría del Espíritu Santo impartida a la iglesia, al cuerpo de Cristo solamente, no a una religión, sino a un grupo de creyentes en Jesús, fieles y obedientes a Cristo, ¿verdad? Fieles y temerosos a Dios a través de Cristo Jesús. Y para esto Dios ha usado y seguirá usando siempre un cuerpo ministerial para ello que nunca ha variado ni variará en su constitución, aunque algunas sectas digan, ¿verdad? Que ya no, por ejemplo, dice Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El cuerpo ministerial que el mismo Señor Jesucristo instituyó, la palabra de Dios nos enseña que lo instituyó y estará vigente hasta que venga el final de los tiempos. Algunas sectas dicen que, por ejemplo, los apóstoles y los profetas, eso era antes, ¿verdad? Eso cesó. Es una doctrina, una herejía que se le conoce como el cesacionismo, la cesación de los dones del espíritu, de las lenguas y de algunos ministerios como el apostolado y la profecía. Eso no ha cesado hasta el día de hoy, solamente que hay sectores que lo niegan y hay otros que lo exageran y lo tergiversan, lo sacan fuera de contexto, porque por ejemplo los apóstoles, ¿qué es un apóstol? Un apóstol en realidad es un misionero, y dice la escritura que para que un apóstol sea un verdadero apóstol, bueno, pues también aparte del conocimiento que debe tener, el sano conocimiento, la presencia y el poder de Dios se debe manifestar a través de su ministerio, ¿verdad? En sanidades, en dones, milagros. Un misionero verdadero, aparte de que necesita que se manifieste eso, lo necesita, ¿verdad?, para que la gente crea en Jesús. Cuando hay un misionero verdadero, normalmente un verdadero misionero de Cristo es un apóstol. Apóstolos es enviado, mi mensajero, mi enviado, eso significa en griego. Un verdadero apóstol o misionero debe de tener esas características, tanto doctrinales como espirituales, para que sea un verdadero apóstol. Obviamente debe ser un hombre de sana doctrina. Profetas, ¿eso sigue estando vigente hasta el día de hoy? Claro que sí. La Biblia en ninguna parte dice que eso ha cesado. Hay gente que ha malinterpretado, por ejemplo, porciones como Primera de Corintios capítulo 13, ¿verdad? Le voy a leer lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, en una parte, la parte final, que han malinterpretado mucha gente. Dice Primera de Corintios 13, dice, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Así lo dice la nueva versión internacional. La nueva traducción viviente dice, ahora nuestro conocimiento es parcialmente incompleto y aún el don de profecía revela solamente parte de todo el panorama. Pero cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. ¿Cuál es el tiempo de la perfección? Es cuando Cristo Jesús venga por segunda vez y restaure todas las cosas. Pero algunos falsos maestros que no tienen la luz de Dios,
han interpretado el versículo 10 de 1 Corintios 13 como cuando ellos dicen, ¿verdad? Algunos falsos maestros, como los conocidos o mal llamados padres de la iglesia, que en realidad son padres de la iglesia católica o del catolicismo, dijeron que el tiempo de la perfección llegó cuando se culminó el canon bíblico con Apocalipsis allá en el siglo I, y aparte de eso el último de los apóstoles conocidos o renombrados en la Biblia murió. Y dijeron, a partir de ese momento, ¿verdad? Cesaron la lengua, los dones, la sanidad por imposición de manos y obviamente la profecía y algunas otras cosas. Y ya los apóstoles dejaron de existir. Y los padres de la iglesia, me parece que uno de ellos fue Clemente. Parece que fue Clemente, uno de los conocidos como padres de la iglesia, que dijeron que el tiempo de la perfección había llegado en el siglo I, pero eso es algo herético, eso es algo antibíblico, porque la escritura nos enseña que el tiempo de la perfección, de lo perfecto, es cuando venga Cristo Jesús y renueve todas las cosas. Esa es la luz de Dios, esa es la verdad de Dios. Y ahora, escuche, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin, versículo 12, de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, a través de su presencia, a través de su palabra, y ahora a través de la iglesia y en especial de un cuerpo ministerial que el Señor ha elegido, ¿verdad? Llevará a su pueblo, llevará a su iglesia a la perfección espiritual para alcanzar la estatura espiritual del varón perfecto, o sea, de Cristo Jesús, del ser humano perfecto. Y este cuerpo ministerial es el encargado de esparcir la luz de Dios tanto en la iglesia como al mundo, para que también el mundo llegue al conocimiento perfecto de Dios, a través de la luz que se desprende de su maravillosa palabra, revelada e impulsada en el corazón, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Y este es un tipo de sabiduría de vida que proviene precisamente, viene a lo profundo del ser y es como una luz perfecta. Una luz perfecta que Dios usa este cuerpo ministerial. Ahora escuche, hacer una reflexión, ¿verdad? Se dice que la luz, en sí la luz como la conocemos, la luz que emana de un foco del sol, es una entidad física con energía electromagnética que cuando se aplica a las cosas, cae sobre las cosas, baña las cosas. Esta luz, esta energía electromagnética resalta la forma de las cosas, el color, las dimensiones, la ubicación y hace evidente todo lo existente o todo lo presente. Pero las tinieblas es precisamente todo lo contrario, la ausencia de luz. En las tinieblas no se puede distinguir nada ni se puede apreciar correctamente las cosas. Precisamente por eso es que la necesidad de la luz admirable de Dios, que proviene, ¿verdad? La luz perfecta de Dios es Cristo Jesús. Es el ejemplo perfecto de lo que Dios es. Lo que Dios es, lo que Dios piensa y lo que Dios ordena. Y de ahí esa luz, ¿verdad? Emana a través de cuando estamos en su presencia, en la presencia del Señor. El Señor nos revela, nos da su luz. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos da su luz. Y a través de la iglesia, Dios manifiesta su luz, a través de la enseñanza, y el adoctrinamiento y el discipulado. Así que de igual manera, la luz de Dios que emana de su presencia, de la Biblia y por medio de la iglesia, pone en manifiesto la esencia y la verdad de todas las cosas en la vida del ser humano, y asimismo establece la luz de Dios las pautas correctas para la existencia humana según las normas de nuestro Creador de Dios. Ahora bien, las tinieblas están representadas por el pecado, lo que es contrario a la luz de Dios, o lo que es contrario a lo que es Dios, ¿verdad? A la voluntad de Dios. Y espiritualmente hablando, escuche, debido al pecado en el cual el mundo se encuentra inmerso, la oscuridad, el mundo se encuentra en el pecado e inmerso en la oscuridad. Asimismo, el mundo está carente de toda luz. Y como decía yo hace rato, ¿verdad? El mundo está inmerso en el pecado, inmerso en la oscuridad y carente de luz. Y a veces en el mundo, ¿qué es el mundo? Bueno, el mundo es el orbe, ¿verdad? Es el medio, es el lugar, es el ambiente social, cultural y espiritual
que está alejado de Dios, que puede creer en Dios, pero que no pertenece a Dios. ¿Cómo puedes pertenecer a Dios solamente a través de Cristo? Jesús dijo, Juan 14:6, ahí está registrado, usted lo puede leer ahí, ¿verdad? Si usted no conoce de la Biblia, de las cosas de Dios, puede leer en Juan 14:6, que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. O sea, no puedes entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, sino que solamente lo puedes hacer a través de la fe y obediencia en Cristo Jesús. Y en ese momento, el Hijo de Dios, cuando tú te arrepientes, crees en Jesús y te entregas a Él, entonces el Hijo te introduce al reino de los cielos y la luz de Dios va a venir a tu vida a través del Espíritu, a través del Espíritu Santo, a través de la Biblia, a través de su cuerpo, la iglesia. La iglesia se supone que debe ser una lumbrera, debe ser una lámpara que alumbre al mundo entero con la forma de vivir, de pensar y su doctrina. ¿Sí? Y mire, la única forma en que verdad el mundo puede recibir la luz verdadera de Dios es a través de las Sagradas Escrituras que se predican por medio de el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que se debe mantener en la luz verdadera de Dios. Y por último, ¿verdad? Finalizo con algunas escrituras muy importantes en este día. Dice Efesios capítulo 5, versículo 8 al 10. En otro tiempo ustedes eran oscuridad. Le está hablando a gente que ya ha venido a la luz, que ahora está en Cristo. Dice, en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan o manténganse viviendo, ¿verdad? Como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que es agradable al Señor. Mire, el deseo de Dios, primero que nada, para su pueblo, para la iglesia, es que la iglesia viva plenamente en la luz de Dios. Y de igual manera, Dios desea que el mundo permita que la luz de Dios les resplandezca en su mente y en su corazón, ¿verdad? Que puedan conocer la verdad, la justicia, la bondad y la voluntad de Dios a través de las tres formas de las cuales emana la luz de Dios, ¿verdad? Y creo que con esto podemos decir que quien se mantenga, mire, quien se mantenga viviendo constantemente en la luz de Dios, en la palabra, en la voluntad, en la realidad y en la verdad que Dios nos enseña a través de su palabra, ¿verdad? A través de su presencia, a través de la iglesia, obviamente, ¿verdad? Obviamente la va a pasar bien, ¿verdad? Pero también creo que no está por demás decir que quien se mantenga viviendo en la oscuridad, sea del cuerpo de Cristo, sea del pueblo de Dios, o sea del mundo, jamás y nunca podrá entrar en el reino de Dios, ni podrá entrar en el futuro en el reino de los cielos y en el paraíso celestial, sino tendrá que ir a parar a vivir por la eternidad en la perdición eterna, y también tendrá que ser arrojado al lago de fuego con azufre, al lago de fuego que arde con azufre, para permanecer ahí, porque todo lo que es oscuridad, todo lo que es perdición, todo lo que es maldad y iniquidad no puede penetrar el cielo. Puede, pero Dios no lo va a dejar. Y definitivamente tendrá, no sé si usted lo sepa, pero el ser humano no desaparece de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Hay una herejía que predican los testigos de Jehová, que se le conoce como aniquilacionismo, ¿verdad? Y ellos interpretan ciertas escrituras en las cuales dicen que cuando los malvados, en el final de los tiempos, los malvados serán aniquilados. A eso se le conoce como aniquilacionismo, o sea que dejarán de existir para siempre, pero eso no es cierto. Si usted lee Apocalipsis capítulo 19 y 20, se va a dar cuenta que las almas persistirán, existirán por toda la eternidad después de este mundo, ¿verdad? De hecho, cuando una persona muere, no duerme, no pierde la conciencia de nada, sino sigue consciente, en un estado de conciencia. Y una vez que resucitan, cuando venga la segunda resurrección, cuando venga Cristo por su iglesia, dice que nos llevará a los cielos, seremos transformados en los aires para pasar en un estado de perfección la eternidad, para todo el resto del tiempo, el resto de la existencia por la eternidad. Pero los malvados, los inconversos, los rebeldes, los que nunca se quisieron arrepentir ni entregar su vida al Salvador, a Cristo Jesús, ¿verdad? Dice que ellos permanecerán en ese estado de corrupción y resucitarán en la segunda resurrección, que ahí se van a enfrentar a un juicio, al juicio final, al juicio del gran trono blanco, donde ahí serán evaluadas sus obras, ¿verdad? Cuando sean abiertos los libros, y esos serán arrojados por su maldad, su iniquidad y rebelión, al Hijo de Dios principalmente, serán arrojados al lago de fuego que arde con azufre, a un tormento eterno. Entonces,
Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 16 y 18. Dice, también me dijo, ya todo está hecho, yo soy el alfa y la omega. Capítulo 6 al 8, perdón. Dice, ya todo está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, versículo 8, los cobardes, los incrédulos. Un incrédulo no es una persona que no solamente no cree, sino que es rebelde a la voluntad de Dios. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales de cualquier tipo, desde adulterio, fornicación, bestialismo, homosexualidad, lesbianismo, pornografía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Por lo tanto, podemos concluir en este día que la luz de Dios, vivir en la luz de Dios y tener la luz verdadera, la luz perfecta de Dios, nos llevará al reino de los cielos. Pero que las tinieblas y la oscuridad de nuestra mente, nuestro corazón y nuestra forma de vivir solamente nos conducirán a la destrucción y a la perdición eterna. Por lo tanto, amados amigos, amados hermanos, en este día les animo a que busquemos en todo tiempo, siempre en todo tiempo, la luz de Dios, la luz admirable de Dios, la luz perfecta de Dios, a través de su presencia, venir a Él, venir en oración, ¿verdad? A través de su palabra y a través del cuerpo de Cristo. Cuando hablo del cuerpo de Cristo, vuelvo a repetir, no me refiero a una religión X. Me refiero a un grupo de creyentes, de cristianos, de discípulos y seguidores obedientes de Jesús. Si usted no es cristiano, si usted tiene a lo mejor una religión que habla de Dios, ¿verdad? Acérquese a un cristiano, acérquese a alguien que conoce la Biblia verdaderamente, que tiene una relación con Cristo, se declara abiertamente discípulo y seguidor de Jesús, para que a través de él el Señor, ¿verdad? A través de él el Padre Celestial y el Espíritu Santo le hablen, le revelen la luz de Dios, la luz que usted necesita para su existencia en este mundo y para la eternidad, para poder ir a la eternidad. Si no, de lo contrario, si usted rechaza la luz de Dios, pues déjeme decirle que usted está perdido y continuará perdido e irá a la perdición eterna. Dice el Señor Jesucristo, dice, y eso lo dice en la Biblia, dice, todo el que le escucha a ustedes, me escucha a mí y escucha al Padre que me envió, ¿verdad? Por ende, lo contrario también es cierto. Todo aquel que rechaza el cristianismo, rechaza a Cristo, rechaza a un cristiano, a un discípulo de Jesús, no solamente lo rechaza al discípulo de Jesús, sino rechaza al Hijo de Dios y rechaza al Padre que nos ha enviado a predicar la palabra de Dios. Amados amigos, amados hermanos, tengo que terminar, ¿verdad? Y espero que esta enseñanza les haya sido de bastante bendición y edificación. Si el Señor lo permite, nos vemos para la próxima, ¿verdad? Probablemente en la reflexión bíblica de miércoles 9 de la noche, para la enseñanza de media semana. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga, y si el Señor lo permite, nos vemos para la próxima. Bendiciones para todos y excelente tarde.